¿Algo? ¿Alguna pregunta? Mi pregunta es ¿por qué siempre tengo respuestas a todo? Uh, bueno, a ver, yo te preguntaría si vos tenés las respuestas o siempre hay respuestas a todo. Bueno, siempre hay respuestas a todo y claro, siempre hay respuestas. Claro, todas las preguntas tienen respuestas aunque sean equivocadas. Uh-huh. Entonces todos tendríamos respuesta. Así. ¿Sí? Sí. Todos tienen, o sea, hay respuestas a la mano, pero no todos eligen una, así es. Uh-huh. Y todas las si hay respuestas para todo, ¿qué es lo que nos hace elegir unas por sobre otras? Eso depende justamente pues, de cada individuo, pero en mi caso sería la que racional y emocionalmente están más cercanas a mí. Vamos a ponerlo, las que me satisfacen, tranquilizan más. Uh-huh. O sea que lo que vos buscás es tranquilidad en las respuestas. Tranquilidad en el sentido de respuesta, ¿no? En el sentido de que ya no es una pregunta. Uh-huh. O sea que lo que vos querés es pasar de preguntas a respuestas para poder salir de las preguntas. Bueno, pues justamente yo lo veo como un problema, ¿no? Claro, eso es lo que hago, pero no lo veo como una ventaja. Uh-huh. ¿Y qué otra alternativa encontrarías a eso, digamos? Dejar abierta la pregunta. ¿Te tranquilizaría más? Pienso que sería más útil. En ese sentido, claro, me tranquilizaría más. Uh-huh. Claro, lo que me tranquiliza es pensar que he elegido la respuesta equivocada. O sea, las posibilidades son lo que a vos te tranquilizaría, digamos, tener un abanico de posibilidades. Si eso te tranquiliza a vos lo que me tranquiliza es haber escogido una. Claro, bueno, y si la tranquilidad está en dejar la pregunta abierta, ¿por qué no dejas más abiertas las preguntas? ¿Por qué elegís responder? No sé. Esa es la pregunta. No, la pregunta era ¿por qué siempre tengo respuesta? Claro, o sea, en otras palabras, ¿no? ¿Por qué siempre elijo una de esas respuestas que existen? Ajá. ¿Y no has probado en no responder y dejar abierta alguna pregunta alguna vez? Sí, pero solo como ejercicio, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no respondes y dejas una pregunta abierta? Cuando dejo una pregunta abierta. Sí. Se me ocurren unas cosas, no necesariamente relacionadas a ¿cómo se llama? No necesariamente relacionadas a esa pregunta, pero en general, ¿no? Se me abre un espectro de otras ideas al respecto del tema en general, ¿no? Y cuando se te abre el espectro de posibilidades, ¿necesariamente elegís? No, justamente porque en ese momento estoy haciendo un ejercicio de dejar abiertas las posibilidades. Entonces, las respuestas abiertas en realidad lo que sería un ejercicio para vos ¿de qué? ¿De qué tipo? De reflexión. De reflexión. De reflexión, de apertura de la mente. Uh-huh. Sí. Y tomar una decisión, ¿se aleja del ejercicio de reflexión? Es la acción. Claro. No se aleja porque uno está así reflexionando, pero justamente ya no solo piensa en un sentido, solo piensa en el sentido de haber aceptado este paso y
y ver qué es lo que pasa si uno sigue ese paso. No, que vos me decías que te tranquiliza tener una respuesta, pero por otro lado te angustia elegir. ¿Cómo podés conciliar eso? Si elegir angustia y a la vez tranquiliza, ¿cómo es eso? La tranquilidad sea angustiante. ¿En qué momento estás tranquila y en qué momento estás angustiada? Tranquila estoy cuando tengo resuelto un problema. Sí. Y la angustia está en haberlo resuelto mal. Así es. Claro, entonces la angustia... Cuando tú, es como cuando haces un ejercicio matemático, resuelves y te tranquilizas cuando ya tienes camino, que siempre está la sospecha de que estás yendo por un mal camino y que el camino y que estás perdiendo tu tiempo y que deberías haber elegido otro camino para llegar a la solución. Bueno, ¿y cuándo te das cuenta que has elegido mal? ¿A partir de qué? Bueno, que no sucede mucho, pero claro, que haya que no funciona algo que se hizo o que se tienen resultados indeseados, como por ejemplo, ¿no? Que pueda perder una amistad o que un ejercicio filosófico no funciona, de ese tipo. Bueno, y que algo no funcione, ¿no podrías tener que ver con la posibilidad de una nueva elección que permita recuperar el error y revertirlo? Teóricamente sí. Entonces, si se puede a veces no, pero teóricamente sí. Bueno, y si está la posibilidad de revertir los errores, ¿no está la posibilidad también de disipar la angustia? No, bueno, hay errores que no tienen solución, ¿no? Por ejemplo, si has educado mal a un hijo, ya no hay vuelta, no hay marcha atrás. A ver, y si no tienen solución, ¿por qué te preocupas? Por la culpa. En este caso hay culpa por lo menos en mi mente. Claro, yo puedo tranquilizarme esbozando teorías que justifiquen que en realidad yo no tenía la culpa, ¿no? ¿Teorías que qué? ¿Teorías que qué? Que expliquen, que de alguna manera fundamenten que la culpa no es mía, sino muchas otras cosas. Sí. Pero eso no... Justamente quedan un poco como justificaciones, más que la culpa no desaparece porque yo sepa que existen esas otras posibilidades de o sea, que explicar el fenómeno. Que el engaño sería parte de la cura de la angustia para vos. Podría ser, pero no funciona, ¿no? Puesto que justamente lo considero. Y si no funciona, ¿por qué incurrís en el autoengaño? No, justamente no lo hago. No, a veces lo hago como consuelo, ¿no? Pero no funciona, pues. Entonces sigo con la culpa. Claro. Intentás, pero no funciona. Claro, o sea, cometes errores que no tienen solución. Y si no tienen solución, ¿por qué volvés atrás y te lo reprochás? Porque la realidad me confronta, el resultado de esa mala elección se me confronta, ¿no? Yo soy confrontada con ese hecho. Entonces me acuerdo, cuando me confronto a eso, me acuerdo, no todo el tiempo, pero sí a veces. ¿Y qué te tranquilizaría? ¿Qué te tranquilizaría? Bueno, que ese resultado se modificase para bien, pero eso ya no está, eso escapa a mis
mis posibilidades, ¿no? De intervención. Bueno, y si escapa a tus posibilidades, ¿no te tranquilizaría? La cosa más difícil cuando hay emociones que ¿cómo se llama? Que involucradas, ¿no? Si una persona está sufriendo o algo por tu culpa y esa persona es alguien cercano, entonces no funciona eso de decir ¿para qué te preocupas? Claro, bueno, pero en vez de bueno, pero en vez de tener una actitud de autorreproche, ¿por qué si estás viendo que haces sufrir a una persona y está en vos revertir esa situación, ¿por qué no la revertís? No, ya no está en mí justamente revertir la situación. Entonces la culpa no es tuya, es de él. Si ahora está en sus manos, que era algo positivo. Pero probablemente si yo hubiera hecho otra cosa, eso es lo que me digo yo a mí, si hubiera actuado distinto en la etapa de formación, él ni siquiera tendría esos problemas, sino que ya estaría encaminado. Tendría otros, ¿no? Pero ya no escaparían a mi y bueno, responsabilidad. Si tendría otro problema, quiere decir que hagas lo que hagas, él va a tener problemas. Entonces, yo incluso tengo teorías que explican que yo no tengo ninguna culpa. Pero eso no me tranquiliza. Entonces desechalas a las teorías, si no te tranquilizan. Bueno, pero igualmente habíamos partido de que ¿por qué siempre tengo respuestas a todo? Si hay respuestas que no te satisfacen, ¿por qué seguís insistiendo en tener respuestas? Es decir, si no todas las respuestas te tranquilizan, ¿por qué no simplificar y dejar de lado las que no tienen sentido y no te tranquilizan y te siguen angustiando por una cuestión de economía? ¿Por qué no dejar más bien, como dice Oscar... Me tranquilizan por un rato. Ajá. Me tranquilizan por un rato, son paliativos. Sí. Pero después vuelve la angustia. Después seguramente mi mente las rechaza, ¿no? Pero claro, en un momento racional, ¿no? Sí, pues, ¿no? Con otros ejemplos, entonces sí, pienso que no, en realidad nada tengo que ver con esto o cualquier otra cosa. Sí. ¿Y tenés una palabra para... ¿Tendrías una palabra para definirte por qué? ¿Por qué haces siempre eso de tener que tener respuestas para todo y no soportar la incertidumbre? ¿Tendrías un concepto para eso? ¿La certeza? No, si tenés una palabra para definirte a vos como alguien que necesita tener respuestas y soluciones para todo. Y no poder aceptar que a veces hay un margen de incertidumbre en el cual todos tenemos que soportar. No, yo sí pienso que justamente hay eso, hay un margen de incertidumbre. ¿Y por qué no la incorporas a tu vida y te relajas en el margen ese de incertidumbre? ¿Por qué no te reconcilias con la incertidumbre? Eso hago, pero eso es una respuesta. Esa es una respuesta. No pienso mucho en los demás y esas cosas, ¿no? Y si no pensás mucho en los demás, ¿por qué te angustias por los posibles problemas de los demás? Cuando lo hago, pasa eso, ¿no? Ah, entonces sí lo haces, sí te preocupas por los demás. Pero no todo el tiempo, pues. ¿Por qué sigo eso que tú dices? Que hay que... ¿Cómo se llama? Que hay la incertidumbre, que uno no puede resolver los problemas de todo el mundo, ni es responsable. Entonces, esa es una respuesta con la cual explico, justifico que haga mis cosas y no me ocupe mucho de los demás. Ahora, vos recurrís a esas respuestas. Que no sé si es la correcta. Claro, pero es lo mismo tener una respuesta a poder tener la actitud de la reconciliación con la incertidumbre. Es lo mismo tener la proposición esa o la respuesta como modo de enunciado a
a tener una actitud de reconciliación verdadera? Yo no puedo tener esa actitud, pues ese es mi problema. Tenés la respuesta pero no la actitud. Tengo la actitud, mientras que el problema esté lejos, ¿no? Pero claro, cuando confronto el problema, cuando se aparece... A ver, me vas a confundir, Carmen. Si tenés tranquilidad cuando el problema está lejos, quiere decir que no te has reconciliado. Claro, de alguna manera, pero creo haberme reconciliado, ¿no? Teóricamente me he reconciliado. Claro, pero en la práctica, cuando se me confronta el problema, no resulta que no, pues que... no. Claro, yo creo entonces que sería una cuestión de que las palabras se te han alejado de la verdadera actitud, digamos. Es como que por un lado tenés las palabras, las respuestas, y por otro lado tenés la actitud, por eso entras en contradicción. Sí. Sí. Ese sería el problema entonces. Vamos a cambiar la pregunta. Pasamos de que ¿por qué siempre tengo respuestas a todos? ¿Cuál sería la nueva inquietud? ¿Cómo la traducirías? ¿Cómo la modificarías a la nueva? ¿Qué otra pregunta harías en vez de esa? ¿O qué respuesta le darías a eso? Vos ya la sabés, porque tu pregunta es ¿por qué siempre tengo respuestas a todo? Pues son respuestas abstractas. Esas es, claro. ¿Y qué sería una respuesta abstracta? Una respuesta que no no responde los hechos reales. Bien. No la teoría. No se adecua a la realidad. No se adecua a la realidad. Tal vez por eso no sirve. Uh-huh. La teoría tiene respuestas y la realidad no tiene respuestas porque es abierta y poco predecible. Bien. Entonces la actitud que te faltaría es reconciliarte con la incertidumbre. Sería un problema más de actitud que de respuesta. ¿Puede ser? Sí. Yo ahora me quedo sin respuestas, no sé cómo se sigue a partir de aquí. ¿No? ¿Cómo? ¿Qué? Hay que tener preguntas, no respuestas. Tu trabajo es hacer preguntas. Bien. Es verdad. Entonces, ¿qué pregunta te haría acá ahora? Bueno, ¿a qué le temes? No. A la incertidumbre. Una pregunta. ¿A qué le tenés miedo? A que no se ajuste la teoría. A que lo que pienso que va a suceder. No, tampoco. No, pues justo, tal vez. Es que no es cuestión solamente de la incertidumbre, porque lo que la realidad muchas veces es al revés. La realidad muchas veces es concreta e invariable. Más que incierta, también hay incertidumbre, pero hay cosas concretas que no puedes cambiar. Mientras que teóricamente puedes modificar las cosas, en la praxis no necesariamente. En teoría yo puedo plantear muchas teorías de cómo modificar o cómo se pueden modificar los hechos para bien, y en la práctica eso no sucede. En la práctica es concreta y bastante invariable. Entonces vos decís que el lenguaje debería adaptarse a la práctica. Y entonces sería monótono. El lenguaje nos permite, la teoría nos permite abrir mundos que no existen en la realidad, ¿no? Y entonces, tu angustia, ¿por dónde viene? Si la realidad es invariable y a vos te angustia elegir. No es totalmente invariable, pero bastante invariable. Claro. Y eso, cuando decís que no es totalmente invariable,
ese margen de variabilidad es donde ahí donde entraría, uno entra. ahí es donde entraría la angustia, en el margen de variabilidad. Ahí donde en el margen de variabilidad es donde entra la angustia, la incertidumbre, la angustia y la incertidumbre, porque está la esperanza, digamos así, de que sí se pueda lograr un cambio, y está, que es una esperanza, pues, de poco margen de éxito, ¿no? Pero que sucede, ¿no? O sea, a veces logramos cambiar las cosas. Entonces claro, entonces tu intención siempre es tiene que ver con esperar buenos resultados. Pues, claro, resultados que me parecen buenos, sí. Entonces, si tu intención siempre es esperar buenos resultados, no si siempre esperas buenos resultados, no estás reconciliada con los posibles fracasos o los posibles malos resultados, digamos. Y eso tiene que ver con la incertidumbre, con no reconciliarte con la incertidumbre. No sé si la incertidumbre tenga algo que ver ahí, porque justamente los malos resultados son que nada cambió. Es la certidumbre de que nada. ¿Por qué que nada cambió, decís? Que todo es igual, que todo. Entonces, si nada cambia y todo es igual, ¿por qué tenés esperanza? Porque hay un pequeño margen de posibilidad de cambio. Y ese pequeño margen es donde hay la esperanza de que haya un éxito en ese cambio. Sí. Pero lo más seguro es que no se logre, pues. Lo más seguro es entonces, si lo más seguro que no es que no se logre, ¿por qué tenés tanta ansiedad ante la frustración? Si ya sabés que es algo que vos misma podés anticiparte y esperar que sucedan cosas negativas. ¿Por qué depositas expectativas en lo más difícil, digamos, que sería este margen de esperanza? No sé. A ver, dame un ejemplo de una situación en donde sabés que las cosas se repiten y son siempre negativas, pero está la posibilidad de que se reviertan, de ese margen de esperanza que vos decís. Bueno, que las personas cambien para bien, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? Que ay, no sé, ya me perdí, Carmen. ¿Querías que diga por qué o que dé un ejemplo concreto? O... Sí, un ejemplo de por qué. Un ejemplo donde no hay esperanza de que cambien y uno quiere que cambie. Claro, un ejemplo en donde vos obrés con esperanza sabiendo que es muy probable. Todos los proyectos de práctica filosófica van por ese lado, ¿no? También también en relaciones familiares, ¿no? Que uno piensa, habíamos tomado el ejemplo de mi hijo, ¿no? ¿Qué es normal? Lo invariable, en felicidad, hacer cosas que uno, pasarse la vida haciendo cosas que en realidad a uno no le satisfacen. Eso no es ser feliz. Alienación. Bueno, pues si uno hace cosas que no le satisfacen a uno no es feliz, ¿no? Y la mayoría de la gente que vos llamás normal, ¿hace cosas que les gustan o cosas que no les gustan? Hace cosas que no les gustan. Que no les gustan. Pasan satisfechos con su vida. Entonces la mayoría de la gente no es feliz. La mayoría de la gente no. Bueno, si les preguntas si son felices dicen que sí, pero ya analizando lo que cuentan de sus vidas,
y la autoevaluación que ellos hacen de eso, pues no son felices. ¿Y a esa conclusión llegas vos o llegan ellos de que no son felices? Ellos muchas veces llegan a esa conclusión, ¿no? Pero no lo dicen así, pues si la primera pregunta que cuando tú le preguntas a alguien si va a decir que sí. ¿Te sirvió de algo? Sí, me aclaró algo sobre eso del usted está en pensar que uno está dejando de lado una posibilidad. No, eso así tan claramente no. Ahora tengo una respuesta. ¿Tenés respuesta a eso? A ver. Acabo de esa es pues que la angustia, ¿cómo se llama? Consiste en que pienso que cierro la puerta de hacer una acción, llevar a cabo una acción concreta para, o sea, poder intervenir en algo donde podría haber hecho un bien y haber hecho algo positivo, porque opté por una respuesta equivocada. En eso consiste que no es solo teórico, sino que eso es lo nuevo, ¿no? O sea, lo que me doy cuenta es que no es una cuestión solo teórica, sino una cuestión práctica, lo que me angustia. ¿Y cómo le llamas a eso? Angustia. De no aceptar tus errores. El poder equivocarte, no aceptar esa actitud. Bueno, eso pues, eso es lo que estábamos hablando allá en Bolivia de Jaspers, ¿no? Que no es que no acepte mis errores, ¿no? Sino que me doy cuenta que el hecho de que de todas maneras voy a fallar, porque no se puede, porque si opto por esa respuesta, entonces estoy dejando otras sin resolver. Entonces, eso siempre va a suceder. Pero el hecho de que yo sepa que siempre hay cosas en las que influimos, en las que no podemos ayudar o en las que influimos para mal, y que eso es inevitable, ese hecho no me tranquiliza. Eso es lo que dice Jasper, ¿no? Sí. Sí, pues no me tranquiliza. Tampoco no me tranquiliza saber que Jasper lo dijo. ¿No te tranquiliza que Jasper lo diga? Vas a tener que aceptar la intranquilidad. Bueno, si ya sabes que nunca estás tranquila, quédate tranquila.